Bueno, buenas tardes a todos. Recién estaba hablando con Yoconda. Un gusto, Verónica. Hola. Hola, Verónica. Vamos a dar Hola. inicio a este espacio que, por ser dos expositoras, hoy vamos a contar con un poquito más de tiempo. Así que yo voy a llevar un cronómetro, les voy a avisar con tiempo cuánto les va quedando, pero vamos a tener un poco más de lo que esperábamos. Este espacio iría hasta las 15:45, así que tenemos un tiempo para que después queden preguntas inclusive. ¿Sí? Ujú. Bien. Voy Hola. a... Hola. Perdón, me pareció que alguien había hablado. Bien. Voy a presentar la primera conferencia de este espacio en la sala 4, que la va a realizar la doctora Yoconda Medrano. Voy a presentar a Yoconda. Yoconda es psiquiatra psicoterapeuta sistémico, docente de la Cátedra de Neuropsiquiatría, cursos de especialización en Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela, psicoterapeuta certificada por la Asociación Venezolana de Psicoterapia y por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, presidente de la Asociación Venezolana de Psicoterapia, APEPSI, y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia, FLAPSI. Yoconda, psicoterapia y neurociencia es un tema más que interesante. Desde ya te comento que si nos queda tiempo para preguntas, seguramente yo alguna pregunta te voy a hacer, porque este es un tema súper interesante. Así que Vale, bueno, cierro mis micrófonos y te damos tiempo para que empieces. Si nos acercamos al límite, te aviso. de acuerdo, ¿Sí? de acuerdo. Bien, todo tuyo. ¿Ve en la pantalla? Sí. Sí, sí, se ve bien y se ve sin el recuadro que veíamos hoy. Se ve lo más Per- bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, le damos la bienvenida a todos aquellos que han escogido conectarse para compartir con nosotros durante este rato esta actividad. Saludar a Verónica, mi compañera de mesa, y a Paul, que no lo conozco, pero gracias a la tecnología esto se hace posible. Como les decía Paul, yo soy venezolana, específicamente de Caracas, y bueno, este es nuestro icono referencial de la ciudad. Aquellos que ya han venido, pues la conocen y saben el significado que para todo caraqueño tiene esta montaña, así que por aquí nos encontramos hoy. Eh, si los tiempos fueran normales, deberíamos estar entonces viendo más bien este paisaje a la orilla de estas aguas maravillosas, pero las circunstancias así no lo han permitido y esto supone un ejercicio de cambio, un ejercicio de adaptación y de aprendizaje, de lo que se trata todo este tema del que vamos a hablar. Debo decir que hablar de psicoterapia y neurociencia en este espacio corto pues supone un enorme esfuerzo de síntesis, porque sabemos todo el agua, como decíamos por aquí, todo el agua que ha caído debajo de ese puente durante muchísimos años, ¿no? Ah, hablar hoy en día de neurociencias y psicoterapia nos parece algo habitual, normal. De hecho, está en los programas de formación como parte de las materias principales que deben cursar los estudiantes que van a ejercer esta hermosa carrera como es la psicoterapia, ¿no? Y hemos tardado siglos y años en aceptar que el cerebro es el órgano en el que residen las funciones mentales superiores, así como las emociones. Sin embargo, cuando revisamos la historia, y aquí vamos a hacer una píldora, porque si no tendríamos que hacer una sesión única y exclusivamente para hablar de la línea del tiempo y lo que ha sido la evolución de todas las neurociencias, ya nos encontramos que Hipócrates, 400 años antes de Cristo, en su puerto hipocrático nos decía esto, ¿no? Que el hombre debería saber que del cerebro provienen las alegrías, el deleite, la risa, así como las penas, el dolor moral, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y por él, de especial forma, adquirimos la sabiduría y el conocimiento. Pues no cabe duda que Hipócrates estaba en lo cierto, pero para eso que a él, con sus observaciones y su gran sabiduría, pues le fue fácil describir entonces, a nosotros como humanidad, pues nos ha tomado infinidad de tiempo, ¿no? Y en este túnel del tiempo, por darle alguna imagen,
pues han ocurrido muchísimas cosas, ¿no? Hemos partido desde el dualismo cartesiano, que si bien es cierto, ya hoy, de una forma está echado pero todavía sigue, o sea, nos ha dejado sus vestigios, ¿verdad? Aquí han pasado por las teorías del localizacionismo, que nos ha permitido saber que efectivamente, bueno, las áreas de funcionamiento del cerebro, Broca, Wernicke, Korsakoff, Brodmann, con aquella división maravillosa de todas las áreas cerebrales. Sin duda, los aportes de Freud, que, bueno, que sabemos que fue un médico, neurólogo, bien de su época, que en primera instancia quería aproximarse a estudiar cuáles de esas funciones cerebrales estaban afectadas en los pacientes que veía, pero no disponía de los recursos para ello. Bueno, y desarrolló entonces toda la teoría del psicoanálisis con todos los grandes aportes que todavía hoy sabemos que tienen, ¿verdad? Y así todas las teorías de lo que ha permitido englobar lo que es el cerebro, la emoción, el ambiente, los aportes de Lux y de Damasio, hasta llegar pues a Kandel, ¿no? Kandel, que en el año 2000, el neurofisiólogo de origen viene, sé que esas son como las coincidencias o las de la vida, es decir, Kandel, revisando un poco la historia, Kandel tenía apenas 10 años cuando Freud muere en 1939, Kandel nace en 1929. Bueno, por razones familiares, se traslada luego a los Estados Unidos, donde desarrolla toda su carrera y tiene acceso a todos los recursos para estudiar lo que Freud probablemente le hubiese encantado hacer, ¿no? Describir cuáles eran esos principios neuronales que hoy se pueden hacer en el campo de la psiquiatría y la psicología. Y es así como Kandel, pues de alguna manera, o más que Kandel, diríamos que esta imagen, cuando la vi me pareció fantástica y por eso se las traigo para compartirla, porque de alguna manera es como la neurociencia, como que permite unir, ¿no?, todo aquello que durante mucho tiempo estuvo escindido. Kandel, en su maravilloso libro de Principios Neurales de la Ciencia, publicado en el año 2000, nos dice cosas tan importantes como esta, ¿verdad? Como que todos los procesos mentales derivan de las órdenes del cerebro. Y que ya plantea que 400 años antes de Cristo, Hipócrates ya había hecho esa observación. Solamente que hoy está claramente demostrado neurobiológicamente. Él nos habla de que los genes y los productos de sus proteínas son determinantes importantes en el patrón de las interconexiones de las neuronas y los detalles de su funcionamiento. Más sin embargo, no explican por sí mismos todas las enfermedades, en este caso las mentales graves, ¿verdad? Pero podemos hablar de muchas otras enfermedades. Y también nos habla de la susceptibilidad de estos genes a modificarse por el aprendizaje. Y ahí es donde la psicoterapia pues ocupa un lugar preponderante, porque nos dice que la psicoterapia efectivamente produce cambios de largo plazo en nuestra conducta. Creo que hoy, con probablemente excepciones, todos podemos aceptar que efectivamente es así. Cuando, bueno, uno va leyendo sobre esto, me venía a la mente esta frase tan clásica que podemos aplicar en muchísimos casos, aquella frase maravillosa de Ortega y Gasset en su libro de Meditaciones del Quijote de 1914, cuando él decía: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y remarcaba un poco el que yo soy yo y mis circunstancias, un poco con todo el tema de la epigenética, ¿cierto? Que no es un concepto nuevo, es un concepto que ya había acuñado Wellington en el año 1942, pero en el año 1942 pues no se sabía de qué estaban hechos los genes. Entonces digamos que él había hecho como que o elaboró este concepto planteando un poco que sí, que los genes podían ser moldeados, pero no tenía mucha claridad de cómo podía hacer eso, ¿no? Es parte de esta historia maravillosa de las neurociencias, que es un tema realmente apasionante. Y hoy sabemos entonces que la experiencia, conjuntamente con el estrés ambiental de cualquier naturaleza, esas relaciones violentas, abuso,
hambre extrema, situaciones país, que creo que todos nuestros países latinoamericanos, unos en algún momento y otros en otros, estamos generalmente sometidos a esto de forma crónica, pues produce procesos intracelulares en el ADN, que es lo que ya conocemos con epigenética, donde lo que se altera es la expresión de los genes, pero no el código genético. Si hacemos un ejercicio de imagenología, pues yo lo planteo un poco así como se lo explico a mis alumnos, que es como si uno tuviese una extensión, ¿no? De esta que usamos, por ejemplo, en Navidad para decorar nuestros arbolitos de Navidad. Esa extensión pues sería esa genética, ese código. Y la epigenética sería el interruptor, que es aquello que va a determinar que en un momento determinado esos genes se expresen o no se expresen, a lo que hablamos como fenotipos, que es multivariado. Entonces, en base a esto, contrario a lo que se pensaba durante muchísimo tiempo, que la genética era una condición necesaria y suficiente para desarrollar cualquier enfermedad, hoy sabemos que eso corresponde, ese patrimonio heredado puede corresponder solo a un 20%, mientras que todo aquello que no es genético, es decir, aquellas modificaciones justamente de esa genética, podría corresponder al 80%, ¿no? Es decir, que nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene entonces todo lo que son nuestras experiencias en la expresión de nuestros genes, de nuestra manera de comportarnos, de nuestra manera de enfrentar el estrés, de nuestra manera de relacionarnos, etcétera, etcétera. Viéndolo un poco así gráficamente, pues genéticamente sí hablábamos de que hay un 20%, que produce una mutación, es decir, si hay una alteración del código genético, y tenemos claras demostraciones como, por ejemplo, las alteraciones cromosómicas, la trisomía del par 21, la enfermedad de Klinefelter, como el síndrome de Rett, en fin. Mientras que la epigenética sería una alteración o una modificación o un encendido, una metilación o una, que lo vamos a ver más adelante, de ese código genético que hace que se expresen o no se expresen los genes. Lo interesante de esto, que nos aporta, quizá desde la perspectiva más biológica, un poco poder entender esto que ya en la clínica nosotros vemos. Cómo que estos pacientes que tienen esas muchas veces reacciones o historias que ni ellos mismos conocen, y que de alguna manera se activan, ¿verdad? Bueno, esto nos va diciendo dónde pudiera estar, porque son transmisibles. Durante mucho tiempo se pensaba que estas modificaciones epigenéticas eran irreversibles, más sabemos que no. Y esta reversibilidad pues le ha abierto muchísimo más campo al estudio de toda la psicoterapia, ¿no? Todos estos procesos pues sin duda tienen impacto en todo el desarrollo emocional humano. Tiene impacto en los centros cerebrales, tiene impacto sobre nuestras funciones corticales superiores, en general en todo lo que corresponde a nuestro desarrollo emocional. En cuanto a la hipótesis de la transmisión epigenética, y por eso les ponía hace un par de diapositivas, lo que eran transmisibles, ¿verdad? Porque hay estudios, muchísimos, sobre esto se ha estudiado sobre las víctimas o los sobrevivientes o familiares de sobrevivientes del Holocausto o familiares sobrevivientes del 11 de septiembre, de una hambruna que se dio en 1944. Es decir, que hay, digamos, muchísimos estudios en relación a esto, donde los padres que han sido sometidos a estresores son capaces de transmitir a sus hijos características de ansiedad o carencias de socialización, y es por ello que esta generación, pues, que no ha sido expuesta al trauma, tenga una memoria sin recuerdo. Y esto no es únicamente, como hemos pensado durante mucho tiempo, que solamente por aprendizaje, por enseñanza, sino que eso ya viene de alguna manera marcado en nuestras características al nacer, muchas veces, ¿no? Entendiendo que nuestro sistema cerebral indudablemente pasa por periodos críticos. Uno de ellos, periodos críticos, por sin duda, es toda la conformación fetal, la niñez, por eso es tan importante
toda la teoría del apego y lo que significa el abuso y las violaciones a cualquier tipo de derecho humano durante la infancia, porque eso va a tener una repercusión en nuestras memorias. Sin duda, todo el estudio sobre el estrés, ¿verdad? Sabemos que hay un sistema, que es el sistema del eje hipotálamo corteza adrenal, que es el sistema que se encarga de regular las hormonas del estrés. El gold standard de las hormonas del estrés, todos sabemos que es el cortisol, que está, digamos, es medible, y sabemos que tiene una enorme influencia en el hipocampo, que ha sido una de las estructuras más estudiadas en todos estos temas, sobre todo de ansiedad y de trastornos de estrés postraumático, que es una zona de alto recambio, es una zona donde se produce neurogénesis, porque contiene unas células madres para esta producción de neuronas, que también es un concepto que ha ido variando a lo largo del tiempo, porque por lo menos cuando uno empezaba a estudiar biología muy temprano, en las épocas del colegio, uno le decían que uno nacía con un determinado número de neuronas y que a medida que uno iba viviendo, pues esas neuronas iban muriendo. Hoy sabemos que eso no es así, ¿ok? De hecho, bueno, es lo que ha dado origen a todo el concepto y a todas las teorías de neurorehabilitación, por ponerles un ejemplo, ¿no? Y sabemos que efectivamente todos los que hacemos clínica, vemos como nuestros pacientes que vienen con un determinado diagnóstico, una determinada sintomatología, en la medida en que van aprendiendo, van descubriendo nuevas estrategias, pues bueno, van mejorando su sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, esta cadena no solamente se queda en la liberación de cortisol, como les decía, sino todas las hormonas y todos los neurotransmisores, perdón, que son los neurotransmisores propios de la vigilancia. Que son las catecolaminas, específicamente la noradrenalina. Toda la cadena de proteínas proinflamatorias, y probablemente de esto saben muchísimo la gente que trabaja en neuropsicoendocrinología, ¿no? Para finalmente llevar a ese sistema a muerte neuronal por producción excesiva de glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, y que cuando se produce en altas concentraciones, pues produce muerte neuronal, con la consiguiente alteración de la consolidación de la memoria, que es tan importante para el aprendizaje. Hay algunos, está demostrado pues, que hay algunos procesos neuroquímicos, como por ejemplo son la metilación del ADN y la de las histonas. Para no hacerlos cortos, las histonas son como son las proteínas sobre las cuales se va enrollando el ADN, y ellas también sufren alteraciones. Lo interesante de esto el interés que tiene para comprender un poco qué pasa en esos procesos de aprendizaje, es que estos procesos de metilación, que como les digo son también transmisibles, ya van produciendo alteraciones en sustancias tan importantes como el factor de crecimiento neurotrófico. Este factor de crecimiento neurotrófico tiene una eminente importancia en todo lo que es la plasticidad neuronal, en la arquitectura de las dendritas, en las espinas dendríticas, que son las que finalmente van favoreciendo la posibilidad de que esas neuronas se interconecten para dar respuestas distintas. Al no ocurrir eso, generalmente vamos a obtener entonces conductas desadaptativas, o es lo que podría explicarnos en parte cuáles podrían ser esos microprocesos, que por supuesto son mucho más complejos, que derivan en la presencia de conductas desadaptativas. Entendiendo por conductas desadaptativas, bueno, por ejemplo, la presencia de sintomatología de orden psiquiátrico, por ejemplo, ¿no? Por su parte, el otro gran proceso neuroquímico que se da es la acetilación, que favorece la apertura de las cadenas de ADN y transcripción del ADN, lo cual se traduce entonces en sinaptogénesis, es decir, que hay la posibilidad de que esas neuronas se interconecten de mejor forma, que se interconecten de manera más óptima, disminuye la apoptosis o lo que se conoce como muerte neuronal programada. Y
por supuesto hay aumento de la neurogénesis, particularmente, como les decía antes, en el hipocampo, que es el área cerebral que más recambio tiene, ¿no? De hecho, es una de las estructuras que más se ha estudiado en los trastornos de ansiedad y trastornos de estrés postraumático. Y se supone que esto entonces nos lleva, este proceso, si se da este proceso, pudiéramos tener un sistema más regulado, es decir, con la presencia de conductas adaptativas. Y es aquí en donde la psicoterapia parece ejercer el mayor de los efectos, ¿no? Porque sabemos, y hay estudios que así lo demuestran, que la psicoterapia, si hacemos una comparación entre la psicoterapia y la farmacoterapia, pues producen las mismas modificaciones si lo vemos en resonancias magnéticas funcionales. Probablemente lo que tarda o lo que es un poco distinto es el timing, es decir, el tiempo en el que se puede producir esas variaciones. Sobre todo porque, bueno, entendemos la psicoterapia, que es a través de la palabra, y esa palabra es capaz de ejercer en esa cadena que les planteaba al principio como una imagen, la posibilidad de encender o apagar la expresión de esos genes. Lo mismo que hace un psicofármaco, ¿no? Cuando uno utiliza psicofármaco, yo que vengo de la psiquiatría y que en algunos momentos tengo que utilizarlo, una de las reglas de oro del uso de la psicoterapia en trastornos severos, como por ejemplo en la depresión, no hablemos de los trastornos crónicos, porque en los trastornos crónicos la medicación es un tratamiento de sostén. No podríamos entender, por ejemplo, una esquizofrenia con un tratamiento temporal. No sabemos que una esquizofrenia requiere un tratamiento de por vida, un trastorno bipolar igual. Pero hablando, por ejemplo, de un trastorno del estrés postraumático o episodios depresivos mayores, todos los recurrentes, una de las claves de cuando usamos farmacoterapia es el tiempo del uso, ¿no? Porque Kupfer ya nos decía que durante las primeras semanas de tratamiento, pues es un efecto que se debe única y exclusivamente al efecto de la medicación. Pero se requieren más tiempo, entre 6 meses o un año, como para que esos cambios ya se haya producido todo este proceso de transcripción y de acetilación, que es el tiempo en que esa célula ya ha recobrado su autonomía y es cuando podemos retirar el psicofármaco. En la práctica clínica, eso igualmente es controversial y sabemos que la experiencia personal pues no es el único elemento que debe dominar, pero en la experiencia personal la combinación de psicoterapia y psicofármaco generalmente es una excelente compañía, ¿no? Generalmente necesitamos en el primer tiempo, si este paciente está muy sintomático, para que esa palabra pueda entrar, para que esa palabra pueda ser un factor epigenético, este paciente necesita estar sintomáticamente menos afectado, como para que realmente se puedan dar todos estos procesos a nivel cerebral. O sea, es decir, que la psicoterapia como aprendizaje a largo plazo que consolide las memorias requiere tiempo, pero está demostrado que es capaz de producir cambios a nivel de nuestro cerebro. Es decir, que se puede considerar a la psicoterapia como un factor epigenético. Un poco esto lo que les decía, que va como en este continuum, ¿verdad? Donde el aprendizaje es capaz de generar cambios en estas conexiones intersinápticas, lo cual va a mejorar la expresión de los genes, va a mejorar la expresión de la neurotransmisión, va a producir, en fin, una modificación epigenética. Y va en los dos sentidos, porque esa modificación epigenética produce cambio en las conexiones intersinápticas y también produce aprendizaje, ¿no? Es esta cosa, está linda porque, como les decía antes, sabemos que la psicoterapia es capaz de producir cambios. Y tan es así que desde que el hombre es hombre, pues, bueno, a partir de diferentes culturas, y diferentes modelos teóricos, pues todos sabemos que la psicoterapia es efectiva, ¿no? Y si no, nos preguntamos por qué el psicoanálisis sigue siendo vigente hoy y todas las corrientes que se han desprendido desde entonces hasta ahora.
Y lo que uno observa en la clínica es que efectivamente los pacientes mejoran con psicoterapia, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, y ha sido como una, bueno, duda, controversia, porque además es un tema bastante difícil y ya Verónica nos dirá a continuación en los temas de la investigación, porque es un tema tan amplio que puede resultar difícil como hacer las recopilaciones para saber de qué manera produce la mejoría, ¿no? Porque son es multifactorial. Incide no solamente la persona, o el paciente, o el consultante, o el cliente, cualquiera sea la corriente que utilicemos, sino también interviene el terapeuta, ¿no? Entonces, es como el terapeuta, el ambiente, la historia, es decir, como, son como demasiadas variables que hacen probablemente difícil la investigación, pero como decía, ya Verónica nos hablará más al respecto de esto, ¿no? Pero lo interesante es saber que este continuo influye uno sobre otro en forma permanente y constante. Y hay infinidad de estudios que nos hablan de, gracias al advenimiento de todas las neuroimágenes, de los estudios de resonancia magnética funcional, de las tomografías computarizadas, de la medición de los tractos, es decir, es un mundo realmente infinito, que hay cambios de metabolismo en los neurotransmisores, particularmente de la serotonina en la depresión, cambios en las tasas metabólicas cerebrales en depresión, en el trastorno obsesivo compulsivo, cambios en los tamaños de estructuras cerebrales, como le decía, en el hipocampo, en el trastorno de estrés postraumático, y eso es medible hoy en día, ¿no? Puede medir la estructura antes y después, antes del tratamiento y después del tratamiento. Y cambios en la perfusión cerebral, tal y como cuando se usa psicofármacos, particularmente en la depresión, y está claramente demostrado, como les decía antes, que hay sinaptogénesis, ¿no? Y que hay una mayor interconexión como ocurre en cualquier aprendizaje. Esto es un resumen de los hallazgos neurobiológicos en estudios por imágenes en psicoterapia, el mecanismo top-down, es decir, cuando vamos de la corteza hacia lo más emocional, las estructuras subcorticales, y fíjense que hay diferentes terapias empleadas, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y fíjense cómo en donde dicen los hallazgos, pues hay regulación de todas las regiones cerebrales que están implicadas, porque a modo didáctico generalmente tratamos de dividir al cerebro en tractos, en vías, pero sabemos que esto es solamente a manera didáctica, porque el cerebro está permanentemente conectado, se activan y se desactivan diferentes regiones cerebrales frente a diferentes estímulos. Pero bueno, esto es lo que trata de mostrar o de hacer más evidente que efectivamente con el uso de determinadas terapias hay modificaciones a nivel de nuestro cerebro, ¿no? Como para ratificar o para asentar estos conceptos que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo y que Kahneman nos muestra en sus 5 principios de que efectivamente la psicoterapia es capaz de producir cambios cuando se produce un aprendizaje en el largo tiempo. Y esto es importante, entre muchas otras cosas, no solo digamos, para conocer en detalle, porque no somos ni neurofisiólogos ni neurobiólogos, pero particularmente yo vengo de la medicina, luego hice psiquiatría y luego me dediqué a la psicoterapia. Uno siempre tiene la curiosidad de saber cómo es que ocurren esos procesos, por qué eso es así, por qué sabemos que efectivamente por experiencia, por documentación, que la psicoterapia produce cambios. Pero a la luz de los estudios nos van diciendo cómo se dan esos fenómenos, por qué ocurren, ¿no? ¿Qué pasa con ese ADN? ¿Cuál es la influencia de esa epigenética? ¿Cuál es la influencia de esos padres más allá del aprendizaje, ¿no? Y me encontré con este estudio que me parece sumamente interesante, porque es como va de cara un poco al futuro, que estos estudios de neurobiología y de estos, el estudio detallado a nivel celular,
pues también nos va planteando la posibilidad de poder, no sé si la palabra correcta es escoger, pero quizá diseñar o acercarnos más a cuál puede ser la técnica psicoterapéutica para determinados trastornos, ¿no? Con base científica, ¿no? Y nos encontramos con este estudio de la Universidad de Porto, Portugal, eh, que nos dice la relación que hay entre la regulación del cortisol o los genes de la regulación del cortisol y la psicoterapia en el trastorno de estrés postraumático. Esto un poco para mostrarles cuál probablemente sea la línea hacia donde nos lleve todo este estudio de la neurobiología. Y como le digo, más allá del mero conocimiento de saber por qué, bueno, cuál es la aplicación de esto en la clínica y cuál es digamos, el provecho que puede tener esto para nuestros pacientes o consultantes, o como se llamen, ¿verdad? Yoconda, quedan sí, 5 minutos. listo, estoy terminando. Entonces, podemos concluir que la psicoterapia funciona como un proceso modulador epigenético que da lugar a diversos factores de transcripción mediante el uso de la palabra. Más sin embargo, a pesar de que todos tenemos un cerebro, tenemos conexiones, tenemos los mismos lóbulos, etcétera, 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 no hay un cerebro igual a otro, y por eso este cerebro tiene una huella digital, porque somos 7.000 millones de personas y tenemos, bueno, la misma cantidad multiplicada por 10 dedos de huellas digitales, y lo mismo nos pasa con nuestro cerebro. Y cierro un poco con el personaje con el que comencé, que nos decía que es mucho más importante saber qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona. Es decir, que es importante conocer todo esto, pero todavía hoy no sabemos qué nos da o qué nos confiere a cada uno nuestra propia subjetividad. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, quedamos pendientes para las preguntas al finalizar la ronda. Muchas gracias, Yoconda, por la presentación. Yo ya me quedé por lo menos con 2 preguntas para hacerte al final. Así que le vamos a dar la palabra a otras personas, pero alguna de las 2 te las voy a hacer seguro. Vale, vale. Ahora le vamos a dar paso a Verónica, la doctora Verónica Bagladí de Chile. Nos va a dar una charla titulada Investigación en muestras clínicas, avance la psicoterapia. Verónica, no tengo mayor información sobre ti, así que la presentación de ti queda a cargo de ti. ¿Ok? Te aviso cuando queden 5 minutos. Todo tuyo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve de costado un espacio como que, o sea, se ve la presentación y al costado se ve la presentación que viene después. Eso es un Ya, formato que a veces perfecto, se hace. lo voy a armar en la configuración grande. Ahí. ¿Ahí sí? Perfecto, perfecto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy una psicoterapeuta chilena que trabaja en docencia, en investigación, en supervisión y que me interesa y me apasiona mucho lo que es el dar la mejor calidad de la psicoterapia que podamos y desde ahí entonces, y formar de la mejor manera a los terapeutas, y de ahí entonces que la investigación ha sido una parte de interés permanente en mí. Entonces, la pregunta que me hicieron es, bueno, ¿avanza la psicoterapia o no avanza? ¿Y qué pasa cuando nos vamos a ver el tipo de investigación y las muestras clínicas? Y lo que voy a tratar de mostrarles es una pequeña contextualización y en qué estamos el día de hoy con respecto a la psicoterapia, planteándoles además la importancia de que los distintos trabajos de Latinoamérica, ojalá empecemos
vamos a sistematizarlos, a unirlos y también podamos mostrar qué es lo que ocurre en nuestros países, ¿ya? Como primer punto vamos a contextualizar, ¿ya? Nosotros diríamos que la mitad del siglo pasado fue muy importante en términos de lo que es el evaluar y ver qué es lo que ocurría con la psicoterapia y la importancia de que la psicoterapia se fuera posicionando, ¿ya? Y en ese sentido evaluar sus efectos, por distintas razones. Al interior de la psicoterapia porque había muchas pugnas entre escuelas y teníamos que ver, bueno, qué es lo que estaba ocurriendo, pero además por una serie de factores externos que tienen que ver con el desarrollo de los psicofármacos y en ese sentido ver hasta dónde podíamos aportar o no, el que los distintos países necesitábamos regular nuestros gastos en salud y por otro lado el énfasis en los derechos de nuestros pacientes a tener la mejor intervención posible, la mejor oferta de atención posible. Todo eso lleva a la importancia de estudiar los resultados en terapia. En ese sentido, voy a tomar algo que dice Elena Miró que me parece muy importante, que es que nosotros tenemos que estar al tanto de cuál es el estado del arte, tanto por razones éticas, ontológicas, como además porque somos profesionales que tenemos que estar comprometidos con cómo se sostiene nuestro sistema sanitario. Y además el hecho de que ya la edad de la inocencia terminó en términos de que tenemos que evaluar y tenemos que ver que no todo da lo mismo. En términos de historia, tenemos el estudio clásico de Eysenck en el 52, donde empezó a ver los resultados de la psicoterapia y resulta que empezó a ver que los pacientes progresaban, pero no tanto, y en algunos casos ni siquiera progresaban, y de ahí se da una serie de estudios y de metaanálisis que nos van llevando a decir que hay un porcentaje, pero que es del 75% y además relativo si es que lo empezamos a estudiar con mayor profundidad. También vimos que lo que nosotros pensábamos que era la cantidad de sesiones que se esperaban eran menos, ¿ya? Y que la cantidad de sesiones a las que asistían nuestros pacientes ya no eran tantas y que en ese sentido necesitábamos un número de sesiones, pareciera que entre la octava y la décima tendríamos que haber logrado ya algún tipo de efectividad porque ahí ya se daban algunos cambios. No obstante, cuadros como trastornos de abuso de sustancias, trastornos de alimentación, las depresiones recurrentes o los trastornos de personalidad no alcanzaba cambio dentro de ese número de sesiones, ¿ya? Con respecto a cuánto se requiere de psicoterapia, hay un metaanálisis, por ejemplo, en el caso de la depresión, en que se dice que la media de las sesiones ya que se tendrían es de 12, ya que una mayoría de pacientes experimenta algunos cambios alrededor de las 7 primeras sesiones y que en general nuestros pacientes esperan menos sesiones que las que nosotros programamos. De hecho, cuando se ve qué es lo que espera el cliente que va a psicoterapia, espera un número de sesiones alrededor de 9, en tanto nosotros planificamos de antemano como 16. Ahí estamos como que estamos pensando los terapeutas en el doble de sesiones de las que el paciente tiene cuando llega a consultar, ¿ya? Otro gran y importantísimo aspecto es evaluar no solo si la terapia tiene efectos, sino si la terapia puede tener efectos negativos, ¿ya? Y esa investigación ha sido menos desarrollada, obviamente, bueno, nos gusta mucho eso, y porque además es difícil de ver, pero sí han habido estudios, el primero de ellos de la década de los 80 por Foa y Emelkamp, donde planteó que sí, habían efectos que podíamos considerar negativos, y ya una década después, Lambert y Bergin ya encontró que entre un 5 y un 10% de las personas que asisten a terapia empeoran, no solo no tienen resultados, sino que empeoran, y en general esto tenía que ver con pacientes con cuadros de severidad mayor, de mayor tiempo de duración de los problemas, que tenían mayor número de comorbilidades, y en general aquellos pacientes con mayores déficits cognitivos, con una gran disfunción en el campo interpersonal y con expectativas negativas frente a la terapia, podían no solo no mejorar, sino que incluso peorar, ¿ya? Además,
En el 2004, Lambert y Ogles, y en el 2006, Eisman, encuentran que entre un 15 y un 25% de los pacientes no cambia en psicoterapia, y además encontró que un 25%, casi un tercio de los pacientes, está abandonando la terapia, ¿ya? Y estos, además se vio que en estudios posteriores que tienden a abandonar cerca del 43%, 44% en las fases iniciales del tratamiento. Cuando nos vamos a las razones de estos abandonos, vemos que estas tienen que ver en gran medida con baja motivación o insatisfacción, ya sea con el terapeuta o con el tratamiento que se recibe, en un porcentaje de un 40% con factores que son externos a la terapia que impiden la continuación del tratamiento, y en un 13% personas que sienten que han mejorado y por lo tanto dejan la terapia, ¿ya? Y un interesante dato es ver qué factores del terapeuta pueden asociarse a estos pacientes que abandonan la terapia, ¿ya? Y se ha visto que cuando los terapeutas tienen reacciones negativas ante sus pacientes, ¿ya? Como que los desaprueban o los molestan, los irritan, o cuando tienen un estilo muy agresivo o de confrontación, especialmente cuando están en terapia de grupo. Y lo otro es cuando subestiman el problema del paciente o sobreestiman los logros del paciente. Esas variables desde el terapeuta se han visto que se asocian a las tasas de abandono, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿hay personas que pueden empeorar con los tratamientos psicoterapéuticos? Lamentablemente la respuesta es sí. Hay personas que pueden no solo no verse beneficiadas, sino que se pueden ver dañadas, ¿ya? En ese sentido se encontró, por ejemplo, que un grupo de pacientes que habían estado en tratamientos fracasados, ¿ya? Que estaban cuando los veíamos en grupo control, ¿ya? Se deterioraban menos los del grupo control que aquellos que habían sido tratados en un tratamiento que no era adecuado, ¿ya? Por otro lado, se vio que variables como falta de empatía, subestimar el problema del paciente o contratransferencia negativa también incidían desde el terapeuta a los fracasos en la terapia y a los malos efectos, ¿ya? Y dentro de lo que se ha encontrado hasta el momento es que los tratamientos que podrían tener más riesgo con respecto a producir daño son las terapias experienciales y aquellas terapias en que la intervención que se hace es muy mínima, muy inferior a lo que necesitan aquellos pacientes que experimentan un gran malestar, o sea, la no concordancia entre la intensidad de nuestra intervención y la intensidad del malestar del paciente. También Lambert y Ogles en el 2004 señalan que entre un 5 y 10% de los pacientes empeoran ya en la terapia, y una forma que tenemos para disminuir ese empeoramiento o ese posible efecto negativo es que los terapeutas sean adecuadamente entrenados, nos da lo mismo el cómo se forma un terapeuta, y además que puedan elegir muy bien cuál es el tratamiento o la intervención que requiere ese caso en particular. ¿Ya? Estos serían dos elementos que nos ayudarían a tratar de disminuir la probabilidad de efecto negativo de la psicoterapia en nuestros consultantes. Cuando nos preguntamos acerca de los distintos enfoques, si es que hay alguno mejor que otro, hasta el momento ya, y si nosotros vemos todos los estudios entre la década de los 60 y los 80, vemos que la terapia es eficaz, pero que los enfoques no se superan o no se diferencian sustancialmente entre ellos. De ahí viene el veredicto del dodo, que lo plantea Luborsky en el 75, que ya viene de algo que plantea en la década de los 30, Rosenzweig, acerca de que todos andábamos más o menos iguales, ¿ya? Y estos estudios se replican muchos años después en la misma línea, ¿ya? En la década de los inicios de los 2000 también. Y todo esto lleva a reforzar la importancia de los factores comunes como presentes en el resultado en terapia. Entonces, tenemos que los resultados entre los enfoques son muy similares, que no hay grandes diferencias entre los enfoques, ¿ya? Y además se ha visto que la confianza que tenga el terapeuta en su enfoque y las ganas de demostrar que es eficaz tienden a influir también en los resultados.
Dentro de los factores comunes, ya Lambert mencionaba la importancia de ellos cuando decía que los factores específicos en psicoterapia, la técnica en específico, solo era responsable de un 15% de la varianza en los resultados, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que hay una mejora sustancial de los pacientes en terapia que se puede atribuir a los factores comunes, pero la evidencia actual nos dice que no son suficientes porque estos tienden a actuar con ciertos elementos técnicos específicos del acontecer psicoterapéutico, ¿ya? Así, ¿qué es lo que ocurrió? Que en la década de los 80, en términos de historia, se empezó a ver qué tratamiento era eficiente, muy parecido a lo que decía Yokanda cuando termina su presentación, qué tratamiento es mejor para este paciente en particular, con este problema específico y en estas circunstancias específicas, ¿ya? Y eso llevó a una serie de estudios donde muestran la eficacia de ciertos tratamientos, ¿ya? En diferentes estudios de metaanálisis que además llevaron al hecho de que en los años 90 el gran énfasis fue el generar, a partir de los informes de estas investigaciones y de instancias internacionales con respecto al efecto de la psicoterapia, a generar guías de qué es lo que sirve para quién, algunos tipos de terapia manualizados, donde en el minuto existen más de 900 guías de tratamiento en el ámbito de la salud, y de las cuales 100 son guías de qué sirve o qué no sirve en determinados trastornos en el área de la psicología, ¿ya? ¿Qué pasa en nuestro siglo XXI? ¿Ya? Ahí un meta-análisis de Wanpool e Email del 2015 nos muestra que los distintos estudios dan un tamaño de efecto de la psicoterapia entre 0.75 y 0.80. En promedio, o sea, 0.85. En promedio, 0.80, que es un número significativo dentro de las ciencias sociales, ¿ya? Y que confirman los datos anteriores de Smith y Glass, donde dicen que el cliente promedio en terapia tiende a estar mejor que el 79% de las personas con ese problema que no han consultado, ¿ya? Y que la terapia estaría explicando el efecto de terapia, de la técnica específica, cerca del 14% de esa varianza. Esto nos lleva a la importancia de la psicoterapia basada en la evidencia, donde nos vamos a tener que relacionar con términos como eficacia, efectividad y eficiencia. Eficacia es que aquello que hacemos sirve para el problema que estamos tratando. Efectividad, que esto se da tanto en ensayos experimentales o en grupos de investigación, pero que se da en la práctica habitual. Y eficiencia es que este resultado se da con los menores costos posibles, o sea, rápido y con bajos costos tanto en lo social, lo personal, como en lo económico. Pero resulta que cuando nos vamos a ver la evidencia, los estudios, tenemos algunos problemas, porque los estudios de la evidencia en psicoterapia tienden a hacerse con poblaciones de personas con problemas en fase aguda, tienden a dejar fuera los problemas más difíciles, más crónicos, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos de personalidad como más severos, ¿ya? Y además no tienden a tener una buena estimación de efectos globales y efectos a largo plazo. Entonces esto lleva a decir, sí, nos aporta la psicoterapia basada en evidencia, pero tenemos que ir a ver qué ocurre en la práctica clínica concreta habitual, lo que pasa en las consultas, en lo que es la práctica ordinaria de la psicoterapia, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que nuestros pacientes son no necesariamente iguales a los pacientes que están en los estudios, que son pacientes más motivados, que tienden a ser más homogéneos en el tipo de cuadros, no tienen comorbilidades, se asignan aleatoriamente. Los terapeutas también son distintos. Los terapeutas que participan en los estudios tienden a ser más jóvenes, recién iniciados, tienden a estar más motivados, se asignan con doble ciego, ¿ya? Los tratamientos se tienden a hacer en forma más rígida, más manualizadas, con un número prefijado de sesiones, con sesiones más cortas, ¿ya? Y un seguimiento que va, si hay seguimientos entre 6 y 12 meses. En la práctica clínica habitual tenemos pacientes más diversos, más complejos, menos motivados, terapeutas también menos motivados a través de la práctica clínica, con mayor años de experiencia,
hacen una intervención que es mucho más flexible, no tan rígida, ¿ya? Y no tienen limitaciones prefijadas de tiempo, y donde además hacemos muy pocos estudios de seguimiento. Laska y sus asociados hace unos años atrás plantean que en la investigación hoy tenemos que integrar los elementos de factores comunes, la evidencia en términos de la psicoterapia basada en evidencia, pero también esta cosa de los ensayos aleatorios, tenemos que integrar distintas formas para dar mejor cuenta del resultado en terapia, ¿ya? Kasdin, en el 2014, hace un análisis de más de 320 estudios y de intervenciones psicosociales, ¿ya? Y dice, a través de esto podemos decir que hay una serie de intervenciones que son eficaces en psicoterapia, no obstante, existen fuentes de error también en cómo nosotros podemos estar leyendo o incluso diseñando estas investigaciones, ¿ya? Y eso nos lleva a que tenemos que preguntarnos, ¿la práctica basada en la evidencia o si vamos a buscar evidencia basada en la práctica de la psicoterapia? O sea, vamos a ir a mirar la realidad de la psicoterapia en las condiciones habituales en que se da, ¿cómo lo hacemos frente a esto? Dentro de eso, obviamente que vamos teniendo parangones también con lo que va ocurriendo en el ámbito de la medicina, y la APA enfatiza en el 2006 esto de la evidencia basada en la práctica, ir a ver qué es lo que ocurre con la psicoterapia aplicada en condiciones normales, por así decirlo, donde tenemos que ver cuán aplicables son nuestros procedimientos, cuán viables, cuán útiles son, ya no solo cuán efectivos, ¿ya? Y en investigar, ¿qué es lo que vemos? Que mucho de lo que va a dar de resultado esta investigación tiene que tomar estas cosas de riesgo para sus datos, que tenemos que tener datos de buena calidad, tenemos que tener un compromiso con este paradigma de investigar lo que sirve y lo que no, tenemos que tener una infraestructura que apoye la investigación en psicoterapia, y tenemos que tener una capacidad técnica para poder recolectar y compartir los datos de lo que hacemos en nuestra práctica clínica habitual. Y así entonces surge la importancia de las RIP, que son la creación de redes de investigación en la práctica, cómo nosotros nos vamos uniendo y compartiendo lo que hacemos en nuestra experiencia. En ese sentido, cuando hablamos de la eficacia de la psicoterapia, ¿qué es lo que plantea la APA en una sistematización que hace en el 2012, donde dice que de acuerdo a todo lo que se ha encontrado, la psicoterapia sería un procedimiento eficaz que ayuda y que debiera estar incorporado en los sistemas sanitarios en relación a su aporte y la relación con los costos y beneficios que esto implica. Se ha visto que la psicoterapia aporta en aliviar síntomas, en disminuir recaídas, en mejorar la calidad de vida de las personas, en mejorar un funcionamiento adaptativo, tanto en el ámbito escolar como en el trabajo y en las redes sociales, y que promueve hábitos de vida saludables. En términos de la eficacia, hay hallazgos significativos y elevados del efecto de la psicoterapia, que estos efectos tienden a mantenerse más tiempo que algunos tratamientos farmacológicos, ¿ya? Que tiene efectos positivos en comparación con el no tratamiento, que no hay diferencias entre distintas modalidades de terapia como uno esperaría, que los beneficios en algunos casos tienden a ampliarse más allá de terminado la terapia. O sea, hay un proceso que se comienza a gestar en la psicoterapia, pero que se sigue desarrollando más allá de que la terapia esté terminada, y que es efectivo en la mayoría de los problemas de ansiedad y depresión. También, en términos de lo que es su relación en la instauración en la práctica sanitaria de nuestros países, los efectos superan en muchos casos a efectos de fármacos, ¿ya? O son comparables, responden a las necesidades de la población de niños y adolescentes, reducen significativamente el número de visitas al médico y el gasto sanitario de la población consultante, es rentable, reduce discapacidad, morbilidad y mortalidad, mejora funcionamiento laboral, disminuye días de hospitalización, ¿ya? Y además que cuando se integra al sistema de atención primaria es muy positivo, ¿ya? Y muchos pacientes tienden a optar por la psicoterapia en vez de los fármacos porque lo ven como una intervención más rentable a largo plazo.
La eficacia en diversos grupos poblacionales de distintos segmentos etarios es de primera indicación en adultos mayores, ha servido para poblaciones vulnerables y marginadas, se trabaja también eficientemente con minorías étnicas, en personas con discapacidad, con enfermedades físicas o crónicas, y además ha tenido adaptaciones culturales bastante eficaces, ¿ya? Por lo tanto, debiera ser un servicio profesional que esté incluida dentro de la práctica sanitaria habitual, ¿ya? Y para eso la APA lo enfatiza y enfatiza su compromiso con la necesidad de educar al público en los efectos de la terapia, apoyar el reconocimiento formal de la psicoterapia dentro de los sistemas sanitarios, apoyar políticas del acceso a la psicoterapia y la asignación de presupuesto para la misma, además de continuar la investigación. Lambert en el 2014 también nos da, a partir de una gran sistematización, 12 conclusiones con respecto a en qué está la psicoterapia el día de hoy. Uno, que tiene efectos demostrables en diversos pacientes, que además se ve que entre el 40 y 60% tiene beneficios sustanciales, aunque sí hace el énfasis de que hay que estudiar la práctica rutinaria porque ahí tiende a disminuir, que versus el no tratamiento, los pacientes tienden a mejorar comparativamente con aquellos que no recibieron tratamiento o que están en lista de espera, que el placebo pareciera ser un elemento constitutivo. ¿Por qué? Porque cuando comparamos poblaciones que tienen no tratamiento sin ninguna intervención a aquellos que hacen lo que llaman los autores tratamiento de buena fe, que es esperanzar al paciente, ¿ya? Y tratarlo, estos tienden a estar un poquito mejor que el no tratamiento, que la significación de la terapia no es solo evaluada en términos de lo estadísticamente significativo, sino que también de lo clínicamente significativo. Dentro de la cantidad de sesiones se ve que los pacientes plantean recuperación en un 50%, cerca de las 20 sesiones, ¿ya? Se necesita, sí, para algunos pacientes más completos, o sea, más complejos, más de 20 sesiones, algunas son 50, ¿ya? Pero sí, algunos pacientes ya alrededor de las 14 sesiones estarían experimentando alivio significativo. Se enfatiza la idea de terapias más breves, ¿ya? Y se dice que lo altamente efectivo de la psicoterapia es solo para una minoría de pacientes. Se dice que cerca del 30% de los pacientes tiene una eficiencia muy alta en la psicoterapia y que incluso la pueden obtener dentro de las primeras 3 sesiones. Los procedimientos tienden a mantenerse, los resultados, ¿ya? Algunos problemas no tanto, como por ejemplo los trastornos adictivos, y algunas resultados de la terapia se mantienen incluso más allá que lo que se logra con los fármacos. Se vio, por ejemplo, en un estudio en depresión, que el 25% de los pacientes que habían recibido psicoterapia recaían, en tanto que el 50% de los pacientes con fármaco recaían. Bueno, esto tiene que ver con la duración y con lo que nos señalaba Yoconda hace un rato, que la psicoterapia como un proceso de aprendizaje va produciendo cambios también en cómo se comportan nuestras cargas genéticas y nuestro funcionamiento, y que puede producir cambios, comillas, estructurales y funcionales en el cerebro, y por lo tanto se mantienen los cambios. La efectividad según los enfoques en realidad no es tanto. Se ha visto que la combinación de procedimientos técnicos, cognitivos y conductuales tiende a ser eficiente, pero combinado con otras cosas, ¿ya? Y que es importante que los terapeutas utilicen esto, pero con otros procedimientos. Se ha visto que, dado que no hay superioridad entre enfoques, ¿ya? Y los grandes efectos de factores comunes, los terapeutas tiendan a la práctica más ecléctica, ¿ya? Y dentro de los factores comunes, un punto súper importante que yo quiero destacar acá, es que es nuevo dentro de los últimos 10 años, es el hecho de que la relación positiva y adecuada interpersonalmente, combinada con técnicas adecuadas, pareciera que es súper importante, pero dentro de los factores comunes se está enfatizando el valor de la exposición, en términos que hoy día se sabe que el enfrentarse a la realidad y la resolución de problemas es
pareciera mucho mejor que el estar evitando, ¿ya? Y que esto estaría siendo parte constitutiva del corazón de la mayoría de las intervenciones que muestran efectividad en terapia. ¿Ya? En términos del terapeuta, que tiene un lugar muy importante, pero que no es solo el terapeuta, sino que su efecto se ve con el uso de adecuados procedimientos técnicos, y además se ve que nuestros clientes están siendo más prudentes porque están eligiendo tanto la persona del terapeuta como el procedimiento que realiza. Están siendo más instruidos y están haciendo esa combina. Por otro lado, se ve que el metaanálisis ayuda, pero no es la panacea, ¿ya? Con respecto a saber los resultados, y que además hay que ver estos resultados empíricamente significativos, derivarlos a lo que es la realidad concreta de nuestro quehacer. La variabilidad de los resultados es importante. Hay mucha variabilidad además entre los terapeutas. Hay algunos que son inusualmente muy efectivos, pero hay otros que no solo pueden ser inefectivos, sino que pueden dañar a los pacientes, ¿ya? Y en ese sentido, el tomar conciencia de que muchos pacientes pueden ser dañados por lo que los autores dicen terapeutas ineptos, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que formar bien a nuestros terapeutas, ¿ya? Se dice que la Verónica, investigación... 5 ¿Sí? minutos. Perfecto. La investigación puede ser un método adecuado, pero que necesita ser depurado. Lo mismo lo señalan. A esto le vamos a sumar los nuevos desafíos que el COVID ha afectado a todos los países en términos de lo que es la prestación en salud. Algunos ejemplos les pongo ahí para que vean cómo en Argentina, Chile, Perú, Colombia hay demasiado efecto en la salud mental. Esto nos lleva a la evidencia basada en la psicoterapia, que implica que tenemos que unir teoría, práctica y investigación, donde en general esto no se da, y muchas de nuestras investigaciones, nuestros datos están dados en poblaciones que no son las latinas, por lo tanto es importante investigar en nuestro continente. Crear redes de investigación. Ya hay algunos trabajos y iniciativas con distintos países latinoamericanos. Este es un ejemplo que lo voy a poner nomás de cómo uno va investigando, una muestra de nuestros consultorios de 20 años de investigación, donde vemos que los pacientes son severos, buscan soluciones a problemas afectivos, interpersonales y otros, tienden a ser graves, complejos y de diversidad de problemáticas, buscan alivio sintomático, orientación para actuar, entender problemas, técnicas específicas, tienden a tener una asistencia alrededor de las 10-12 sesiones, ¿ya? Y tienden a tener una asistencia irregular. El término tiende a ser positivo en nuestra muestra, que es muy importante, con solución de problemas y todo. Medidos con el OQ, ya que tienden una direccionalidad hacia la mejoría cuando asisten a terapia, se tienden a mantener a través del tiempo y presentan buenos resultados cuando lo comparamos tenemos que hacer estudios de comparación entre distintas aproximaciones, y además que la formación de los terapeutas tiende a ser un insumo y una cosa que hace que las terapias anden mejor. A modo de conclusión, entonces, tenemos que tener un enfoque científico que garantice el tratamiento que funciona para nuestros pacientes, desarrollar el desarrollo de la investigación y la ciencia en la psicoterapia. Hay una excesiva proliferación de ofertas de enfoques, teorías que de repente parecen estar como más enfatizados por ganar prestigio, dinero y todo, y no necesariamente con un buen respaldo. Y en ese sentido me quiero terminar con esta frase, con esta cita, que me parece muy bien, que son de Jimeno, Barría y Álvarez, que lo hicieron hace unos poquitos años atrás, donde dicen que tenemos necesidad de abandonar la competición entre modelos y centrar la investigación en aquellos factores que hacen de la psicoterapia un procedimiento eficaz para solucionar problemas de salud mental, más allá de la marca o paradigma del tratamiento empleado. Tenemos que unirnos para hacer nuestra profesión mejor, y esa es la invitación a la que los quiero llevar. Eso. Wow. Muchas gracias, Verónica. Nada, me quedaría hablando contigo un rato largo, pero tenemos 2 minutos, perdón, 2 preguntas para cada una.
Si les parece, lo que hacemos es, de las personas que estén aquí presentes escuchando, si quieren escribir sus preguntas por chat, supongo yo que sería un poco más ordenado que si abrimos los micrófonos. Así que las primeras dos preguntas que pongan en el chat las podemos contestar. Mientras que las personas van tipeando alguna pregunta, yo quiero hacerle una pregunta cortita a cada una. Primero a Gioconda. Gioconda, en una parte de tu presentación hablaste del BDNF, en la parte de neurociencia. Nosotros en nuestro laboratorio trabajamos mucho con BDNF asociado a cuestiones de adicción y trastorno de estado de ánimo, particularmente con modelos de laboratorio. En este caso, pues los medimos en el cerebro, particularmente de la ínsula de las ratas. En el modelo que tú mostraste, a mí no me quedó claro qué lugar ocupaba el BDNF ahí en la secuencia. Esa es mi pregunta. Ok. Lo planteaba, eso es tomado de las modificaciones epigenéticas, ¿ok? Particularmente en la primera de las diapositivas que les mostraba, el resultado de conductas desadaptativas, es decir, que tanto en la metilación del ADN como en la metilación de las histonas, uno de los resultados que tiene epigenéticamente es que hay una dificultad, o más que una dificultad, es una inhibición en la producción del BDNF. Y eso se traduce entonces en una dificultad de la sinaptogénesis, del aprendizaje, ¿no? En ese sentido, claro, lo marcaba, ¿no? Claro. Que bueno, que todos sabemos que el BDNF no solamente en humanos, pues lo puedes medir en sangre. ¿No? Sí. Y hay muchísimos estudios sobre estrés académico, sobre todo en poblaciones sometidas a estrés académico y los resultados que hay sobre aprendizaje, ¿no? Un estudio súper interesante. Me encanta. Es un factor neurotrófico que está bastante... Sí, ¿se te fue el sonido? Ahí volví, sí. Ahí volví. Sí, estudios sobre depresión y BDNF. Sí, no, que es un factor neurotrófico que está en la cresta de la ola, que inclusive ahora se plantean como que hasta la nueva generación de antidepresivos no solamente deberían tener un impacto a nivel de monoaminas, sino además de compensar los niveles de BDNF, ¿no? Entonces es algo que está bien en la cresta de la ola, que es súper interesante. Correcto. Voy a ir a Verónica. Hubo una pregunta en el chat, Verónica, sobre si podías repetir el nombre del autor que hace los estudios sobre la efectividad. Bueno, son varios autores, yo te diría que ahí como que los busques por ahí, que son Lambert y Ogles, Lambert y Emin, y el otro es Kasdin también, que son como los que están haciendo sistematizaciones. Son varios, ¿ya? Pero esos están agrupando metaestudios. Y también Norcos y Garfield también son los que están haciendo sistematizaciones sobre los estudios de efectividad. Bien. Verónica, yo tengo una pregunta. Acá, ¿cómo te lo puedo decir? En el transcurso de nuestra formación se repite mucho una frase y es que lo más importante es el vínculo en los procesos terapéuticos. Vale resaltar que provenimos de una institución formada en psicoanálisis, básicamente, ¿no? Entonces, nada, mi formación es cognitivo-conductual, después que me recibí de psicólogo hice mi posgrado, pero la carrera de grado está absolutamente influenciada por el formato psicoanalítico. Entonces, quería saber si ese tipo de reflexión te parece que tiene cierta coherencia con todo lo que presentaste. O sea, lo más importante en una psicoterapia, ¿es el vínculo? Yo te diría que no, si te voy a hacer así como bien princesa, bien precisa. Lo más importante tiene que ver con elementos importantes de alianza terapéutica, que no es lo mismo que vínculo. Alianza tiene que ver con un vínculo, pero además con roles diferenciales y con capacidad de trabajar con propósito. Hay alguien que tiene el audio abierto ahí. Sí, y estoy por otra intentando parte, silenciarlo. lo que yo te diría es que la alianza y los elementos de alianza son muy importantes, pero nosotros en el enfoque en que yo trabajo lo planteamos como que este es el puente por el cual
transitan los elementos que ayudan a la efectividad en terapia. Si no lo tenemos, no tenemos por dónde transitar, pero el puente solo no nos asegura el tránsito de la problemática a la solución de la problemática. Y ahí es donde es importante ver qué cosas, para qué paciente y de qué manera, y donde no todo da lo mismo. Y por otro lado, la alianza que todos planteamos que es muy importante, perdón, pero no está manejada igual por los distintos terapeutas, por los distintos enfoques, y tenemos que avanzar muchísimo en términos de cómo optimizar los distintos elementos de la alianza, y en ese sentido estas variables inespecíficas no son tan inespecíficas, las podemos identificar y las podemos manejar más eficiente o más deficientemente, y eso implica investigación, conocimiento y formación como psicoterapeutas. Buenas tardes. Me encanta. Me encanta la investigación en la psicoterapia, me parece un área excelente. Precioso. Nos quedan un par de minutitos más. No sé si alguien más en el chat tiene alguna pregunta, mientras algunos participantes están felicitándolas de diferentes lugares, muy lindas presentaciones, parabéns para las presentadoras. Así que bueno, en todo caso, si no hay más preguntas, los vamos agradeciendo muchísimo la participación. Tuvimos la suerte, desgracia, no sé muy cómo pensarlo, yo pensaría como suerte de que fueron solamente 2 personas y que eso nos dio mucho más tiempo para escucharlas. Así que bueno, muchísimas gracias a ambas, y quedan unos minutitos antes de que vayan al corte y empiece la próxima actividad de las 16 horas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Vale, Que anden- seguimos compartiendo. Eso. Chao, chao. Muy bien, chau, chau. Un abrazo. Chao.